2 de la mañana, revelado el impactante secreto, su marido desapareció con todo, pero ella encontró su fuerza. La oscuridad de la habitación era tan profunda como el vacío que Clara sentía en su pecho. No había rastro de Luis, su esposo, el padre de sus 3 hijos, y el eco de su ausencia se apoderaba de cada rincón de su hogar. La angustia la rodeaba como un abrigo pesado. ¿Dónde está? ¿Por qué no volvió?, se repetía una y otra vez, mientras su mirada buscaba respuestas en la cima de las paredes descascaradas. El frío de la madrugada calaba hondo, recordándole no solo su soledad, sino también que había sido despojada de todo, su amor, sus ahorros, y la seguridad que una vez consideró inquebrantable. Clara no era cualquier mujer. Su abuela siempre le decía que la dignidad y el trabajo duro eran sus mayores aliados. Pero ahora, en un barrio donde los murmullos corrían como fuego, ella solo se sentía expuesta y vulnerable. Los recuerdos de risas junto a Luis, los sueños forjados en pareja, todo se desvanecía. Las calles que una vez recorrían juntos parecían ahora un laberinto de traiciones y esperanzas rotas. Como había llegado a esto, una tarde, mientras trataba de distraer a sus hijos con cuentos de hadas, se cruzó con don Felipe, un anciano del barrio. Su mirada profunda sabía del sufrimiento y la soledad. La verdadera riqueza no se mide en billetes, Clara. Se mide en los lazos que forjamos, exclamó con un temblor en sus manos. Esas palabras resonaron en su interior, como un eco de aliento. En ese momento, Clara sintió una chispa. Esa unidad familiar que él mencionaba comenzó a tomar forma en su mente, llenándola de una nueva esperanza. Ese deseo de sobresalir brotó como una flor en primavera. Además de sus hijos, encontró compañeras en su sufrimiento. Un grupo de mujeres, portadoras de historias similares, la unieron en un lazo indestructible. Juntas, compartían risas y llantos, pero sobre todo, se ayudaban a enfrentar cada desafío que la vida les presentó. Con cada consejo y cada abrazo, Clara comenzó a erguirse, estratégica en su lucha por sobrevivir. Su temor se transformó en determinación. Su hogar, antes refugio de desolación, se convertía en un fuerte bastión. Hacia el final de esa renaciente esperanza, Clara descubrió pistas sobre Luis. Mientras investigaba, su corazón latía como un tambor de guerra. Sabía que si lo encontraba, tendría que enfrentarse a un dolor profundo y agrio, pero la realidad sobre su deserción era inevitable. Así fue como se enteró del nuevo lujo que lo rodeaba, de una vida que nunca imaginaron. Un nuevo romance disfrazado de felicidad, una bofetada amarga que la dejó tambaleándose. ¿Por qué?, gritó en silencio, esperando que el viento arrastrara su pregunta hacia él. Clara volvió a casa, destrozada pero más clara que nunca. Ahora, debía tomar una decisión. Searching for the forgiveness once extended to her, or would she eventually carve her own path? The voices in her head clashed, love and bitterness tangled like unwelcomed weeds in her heart. Aquí fue donde escuchó el murmullo de sus propias enseñanzas, la voz de su abuela resonando: nadie tiene el poder de robarte tu dignidad. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa noche, Clara miró por la ventana hacia un futuro incierto. Su corazón latía fuerte, no solo por la angustia, sino por un renovado fuego que ardía dentro de ella. Aunque la vida había intentado aplastarla, su deseo de luchar por sus hijos y su propia dignidad era más fuerte que cualquier tormenta. ¿Qué camino elegiría? La historia de Clara apenas comenzaba. ¿Se arriesgaría a buscarlo, o se aferraría a su nuevo camino como madre y líder? La inquietud dejaba abierta una pregunta: ¿qué le depararía el destino? Clara se despertó al sonido suave de las risas de sus hijos. El cálido rayo de sol que se filtraba por la ventana parecía recordarle que cada nuevo día era una oportunidad para empezar de nuevo. Pero en su corazón, la tormenta continuaba. El dilema de qué hacer con su vida crecía como un monstruo bajo su cama. ¿Y si lo dejo ir? ¿Y si lo busco? Pensó, mientras se levantaba de la cama y se preparaba para enfrentar la jornada. Los desayunos se convirtieron en un ritual. La pequeña Sofía, su hija más pequeña, sonreía con la alegría inmutable de la niñez,
mientras que Tomás y Gabriel se peleaban por quien tenía que usar el último vaso limpio. Clara no podía evitar reír. Sin embargo, en su mente, la imagen de Luis no se borraba, como una sombra persiguiéndola en cada rincón. Esa mañana, decidió que debía actuar. Llamó a sus compañeras, esas mujeres que se habían vuelto parte de su familia desde que la tragedia golpeó su vida. Mujeres, hoy necesito su apoyo, dijo con firmeza en la voz. En su interior, una chispa de valentía empezaba a cobrar vida. Se dieron cita en la plaza del barrio, un terreno fértil para las risas y las cargas pesadas que llevaban cada una de ellas. Mientras caminaban juntas, cada paso resonaba con resiliencia. Sus historias se entrelazaban como brazos en un abrazo apretado. Yolanda contó sobre su esposo, que había dejado de enviado a su familia para vivir con una amante. María compartió cómo, tras años de maltrato, finalmente encontró el valor para dejarlo todo. Clara notó que cada lágrima caída y cada beso compartido forjaban más fuerte el lazo entre ellas. Cuando se sentaron en un banco bajo el árbol más grande de la plaza, Clara expuso su dolor. ¿Debería buscarlo? ¿O simplemente dejarlo ir y centrarme en nosotros? La pregunta quedó flotando en el aire, y todas la miraron, entendiendo la profundidad del dilema. Clara, a veces lo más difícil es lo más necesario, dijo Yolanda, con su voz suave, pero firme. No se trata de encontrarlo, se trata de encontrarte a ti misma. Clara asintió. Era el momento de enfrentarse a sus fantasmas, pero había algo más. Mientras conversaban, una idea se formó en su mente. ¿Y si no solo buscara a Luis para confrontarlo, sino para entender que había fallado en su relación? Al regresar a casa esa tarde, con la determinación surgiendo en su pecho, miró a sus hijos jugar en el patio. Algo en su interior asentó la decisión. No iba a dejar que el pasado la paralizara. Clara tomó una cinta, empezó a escribir un plan. Primero, necesito enfrentar a Luis. Segundo, sanar mis heridas. Tercero, encontrar mi camino. Con cada palabra, la confianza se hacía más fuerte. Sin embargo, a medida que la noche caía y las estrellas empezaban a brillar, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era de Luis. Necesitamos hablar, decía el texto, como un rayo que partía el silencio en la oscura habitación. Clara sintió su corazón detenerse por un momento, las emociones asaltándola como olas desbordadas. Se dio cuenta de que no podía ignorar esa llamada del pasado. Con el pulso acelerado y la respiración entrecortada, se preguntó, ¿estoy lista para esto? La decisión que había tomado podría ser su salvación o su perdición. ¿Cómo podía abrir la puerta en su corazón cuando aún estaba dolorido? La incertidumbre la envolvía, pero Clara sabía que el momento había llegado. Tomaría el control, sea cual fuera el resultado de esa conversación. Mientras miraba el mensaje, una determinación nueva brotó en ella. No solo iba a buscar a Luis, sino que también buscaría la verdad. La pregunta era, ¿qué verdades se revelarían esa noche? El reloj marcaba las 2 de la mañana cuando Clara decidió que no podía esperar más. La noche se había convertido en un fondo oscuro lleno de ansiedad y confusión. Su mente bulliciosa trataba de ahogar sus pensamientos, recordando cada sonrisa de Luis, cada promesa que parecían haberse perdido en la niebla. Tomó una respiración profunda, sintiendo la frescura de la noche en sus pulmones. Se levantó de la cama y fue a la cocina por un vaso de agua. Mientras llenaba el vaso, las imágenes del pasado regresaban una y otra vez. Recordó cuando se conocieron, la risa compartida y el sueño de construir una familia. Pero todo eso se desvanecía al pensar en su partida, como un humo que se disipa al amanecer. El sonido del teléfono hizo eco por la casa, como un susurro de lo que venía. Clara abrió la conversación con Luis, sus dedos temblaban al tocar la pantalla. ¿Dónde estás? ¿Cuándo te veré? Todo en ella ansiaba respuestas, pero también una lucha interior crecía. ¿Qué sucedería si su encuentro solo traía más dolor? Finalmente, decidió que no podía seguir posponiendo la conversación. Mañana a las 5 en el café, escribió y apretó enviar. Su corazón latió con fuerza a medida que se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Las horas que siguieron se convirtieron en una espera angustiante, en un juego entre la esperanza y el temor. Se desveló mientras la incertidumbre la envolvía. ¿Por qué Luis quería hablar ahora? ¿Había cambiado? Por un lado, quería creer que sí, que había una posibilidad de redención. Por otro, el recuerdo de su dolor la mantenía cauta. Pasaron las horas y, al amanecer, decidió preparar un café para calmar los nervios. Con el aroma del café llenando la casa, se sentó en la mesa,
aún en pijama, mirando por la ventana. Sus hijos aún dormían, ajenos a la tormenta emocional que azotaba a su madre. La luz del sol comenzaba a asomarse, creando sombras danzantes en el piso de madera. Clara sintió que una nueva determinación se llenaba en ella. No esperaría más tiempo. Necesitaba respuestas, sí, pero también necesitaba ser honesta consigo misma. Cuando finalmente llegó la hora, se vistió con cuidado, eligiendo un atuendo que reflejara fortaleza y vulnerabilidad a partes iguales. Se miró en el espejo y, por un momento, se sintió como la mujer valiente que aspiraba a ser. Clara sabía que tenía el control de su destino. Hoy es el día, se dijo, mientras salía de casa. El café estaba casi vacío cuando llegó. Lois la estaba esperando en una esquina, su figura se dibujaba contra la luz del día. Al verlo, el corazón de Clara se aceleró. No sabía cómo sería el abrazo, si sería de amor o simplemente de despedida. Mientras se acercaba, se dio cuenta de que cada paso llevaba un peso. No solo era el peso de sus emociones, sino también el de todo lo que había soportado. Gracias por venir, dijo Luis, con la voz un poco quebrada. Clara lo miró a los ojos, buscando respuestas, esperando que el tiempo les brindara claridad. Estaban allí, frente a frente, en un pequeño café lleno de recuerdos que se entrelazaban con el dolor. En ese instante, Clara sintió que las verdades estaban a punto de salir a la luz, pero también sentía latir un nuevo comienzo en su interior. Luis respiró hondo y comenzó a hablar. Las palabras que soltó hicieron que el aire se volviera pesado. Clara, hay una razón por la que desaparecí en ese instante. Su corazón se detuvo. Las palabras que necesitaba escuchar y temía a la vez estaban al borde de su lengua. ¿Qué descubriría, y cómo cambiaría esto su vida? La revelación estaba a punto de llegar y con ella, una nueva vida podría florecer, o desmoronarse. Clara sintió que la sala se oscurecía mientras Luis hablaba. Cada palabra que surgía de sus labios parecía chocar con el eco del dolor que llevaba en su interior. Estuve en problemas, Clara, comenzó, su mirada perdida en un punto distante. No era solo una pregunta de huir, sino de sobrevivir. Un nudo se formó en el estómago de Clara. ¿Sobrevivir? ¿A qué te refieres?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Luis, viéndose atrapado entre su angustia y la necesidad de desahogarse, finalmente empezó a abrirse de par en par. Reveló los secretos que había escondido bajo capas de miedo y vergüenza. Me involucré en cosas que no debía, personas que no eran lo que parecían, continuó. Cuando decidí irme, lo hice por ti y por los niños. Quería protegerlos. La voz de Luis se quebraba al hablar, como si cada frase le costara un esfuerzo monumental. No podía permitir que entraran en ese mundo. Y por eso desaparecí, por miedo a que me encontraran. Un silencio pesado se instaló entre ellos, un silencio que resonaba con todas las preguntas no formuladas. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, pero la rabia se encendía en su pecho. ¿Así que todo este tiempo creí que me habías dejado? ¿Que te habías llevado mis sueños y los de nuestros hijos simplemente porque no podías enfrentarte a tus demonios? La tristeza era una oleada que fluyó por sus venas. La rabia hacía que su corazón latiera más rápido. Luis bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. No sabía cómo decirte la verdad, tenías derecho a saberlo, pero pensé que lo hacía por el bien de todos. Entonces, ¿es eso lo que eres ahora? ¿Un cobarde? La voz de Clara resonó en sus oídos como un grito ahogado. Sintió el dolor de ser abandonada y, a su vez, la mezcla confusa de compasión hacia el hombre que aún amaba. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Lois se movió nerviosamente en su asiento. Porque he estado buscando una manera de arreglarlo todo, de volver a ser quien era. Alguien que pudiera estar a tu lado. Delante de ti, sin miedo. Pero ya no sé si eso es posible. A medida que sus palabras caían, el peso en el pecho de Clara se multiplicaba. ¿Podía confiar en él de nuevo? ¿Podía perdonar? En su interior, un chispazo de esperanza comenzaba a surgir. Pero esa esperanza se veía opacada por las sombras del pasado. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No solo estuviste ausente, también nos dejaste vulnerables, dijo, casi en un susurro. La vida no puede ser tratada como si tuvieras el control para abandonarla y volver a entrar cuando te plazca. No somos juguetes, Luis. Mientras las palabras flotaban en el aire, Clara supo que tenía que tomar una decisión. Una que podría cambiar el rumbo de su vida y la de sus hijos. Este encuentro era más que una conversación,
Era una oportunidad para redefinir su amor y su lucha interna. Luis, sintiéndose abrumado, la miró fijamente. Sé que tengo que ganar tu confianza de nuevo, y entiendo si eso suena imposible. Pero te juro, haré lo que sea necesario para demostrar que he cambiado. Que aún hay esperanza para nosotros. Clara sintió un torbellino de emociones al enfrentarse a su pasado y el futuro incierto que se extendía ante ella. Pero en ese momento crucial, frente al café lleno de murmullos y risas de otros, sus pensamientos se disiparon en una única pregunta. ¿Sería capaz de abrir su corazón de nuevo? La luz del día ahora se sentía más cálida, aunque las sombras todavía la perseguían. Clara se dio cuenta de que estaba al borde de un precipicio y que la decisión que tomara en ese instante definiría no solo su camino, sino también el de sus hijos. ¿Y si a pesar de todo esto, aún hay amor que vale la pena pelear? La pregunta quedó colgando entre ellos, un puente hacia el futuro, donde cada respuesta podría ser el inicio de algo nuevo, o la llegada del final. Donde Clara se encontró, ahora, era un campo de batalla. No solo se enfrentaba a Luis, sino también a sus propios miedos, dudas, y esa pequeña llama de esperanza que se había encendido en su interior. Miró a Luis, su expresión llena de arrepentimiento y anhelo, y sintió que el tiempo se detuvo. La vida que había construido sin él parecía cobrar vida nuevamente, pero también se vio inundada de recuerdos dolorosos. ¿De verdad has cambiado?, preguntó, con la voz quebrada. ¿O solo quieres lo que tenías porque te sientes perdido? Luis tomó aire y se acercó un poco, como si buscara con su mirada aclarar el torbellino de emociones entre ellos. No sé si puedo demostrarlo, Clara, pero estoy dispuesto a intentarlo. Cada día desde que me fui, he estado trabajando para ser mejor. No dormía pensando en la forma en que te fallé, eso suena bien, pero las palabras ya no son suficientes. Quiero hechos, interrumpió Clara, el fuego en su interior ardía con cada palabra. Nuestras vidas fueron destruidas, Luis. No sabemos cómo seguir adelante, y tú no estuviste allí para ver cómo lo luchamos. Lo sé, y lo siento. Por cada momento que no estuve a tu lado. Por cada lágrima que derramaste por mí. Luis se cubrió el rostro con las manos, y Clara notó que sus hombros temblaban. No esperaba regresar así, en este estado, pero por favor, dame la oportunidad de corregir mis errores. No puedo cambiar el pasado, pero quiero construir un futuro contigo. Las palabras de Luis la envolvieron, y en ese instante, todo lo que había sentido, toda la rabia y el dolor, pareció tambalearse en un delgado hilo de esperanza. Clara se dio cuenta de que, a pesar del dolor, aún había un rincón de su corazón que anhelaba el amor que había compartido con Luis. Pero el miedo seguía rondando, y si al abrirse de nuevo, solo sofisticaba más el desastre. ¿Y si me lastimas otra vez? ¿Y si la historia se repite? Clara se sintió extremadamente vulnerable. Su corazón se aceleró con la idea de colocar todo en la balanza nuevamente. Luis se inclinó hacia adelante, su voz ahora un susurro lleno de intensidad. Si hay algo que he aprendido en todo esto es que los errores no se corrigen con promesas vacías. Se corrigen con acciones. Te prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para demostrarte que estoy aquí ahora, que quiero sanarlo todo. Clara temblaba, su respiración se hizo más rápida. Tenía tanto miedo de fallarle a ella misma, a sus hijos, y a ese amor que tanto había querido proteger. Se sentía atrapada entre su deseo de seguir adelante y el peligro de abrir viejas heridas. En la distancia, el sonido alegre de los niños jugando en el parque cercano llegó a sus oídos. Clara se recordó de por qué luchaba y qué era lo que realmente estaba en juego, no solo su propio destino, sino el de sus pequeños. Pero entonces, una pregunta surgió en su mente como una tormenta. ¿Estaré haciendo lo correcto? Antes de que pudiera formular una respuesta o tomar una decisión, Luis añadió con urgencia. Clara, hay algo más que debes saber, suspirando entrecortadamente. Él tomó su mano, dejando que su calor la envolviera. No fui el único perdido. Hay cosas que siguen persiguiéndome, cosas que ahora pueden amenazarnos de nuevo. La mención de peligros latentes brotó incertidumbre en el aire, levantando una tensión nueva entre ellos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Clara, el eco de su miedo reverberando en su voz. Hay personas que no han olvidado, Clara. Y vendrán por mí, por nosotros. Los murmullos de la multitud se desvanecieron mientras Clara sentía un escalofrío recorrer su espalda. El peso de la revelación fue como una losa sobre su pecho. ¿Qué haremos? Su voz temblaba. Luis la miró con una mezcla de determinación y terror. Lo enfrentaremos juntos.
En ese instante, Clara supo que su vida no solo había cambiado en aquel café, sino que se estaba adentrando en un nuevo camino, uno lleno de sombras y quizás un poco de luz. Un camino que podría, e incluso debería, unirles de nuevo. Pero el futuro estaba más amenazante de lo que imaginaba. Todo lo que había construido podía desmoronarse una vez más. Luis nosotros y casi sin poder finalizar la oración, Clara sintió que se asomaba una tormenta, y en el horizonte, la pregunta de cuál sería la siguiente decisión a tomar se manifestaba claramente. ¿Serían capaces de enfrentarse a esa oscuridad? Clara sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. La revelación de Luis era una descarga eléctrica, un recordatorio de que había más peligros en juego que simplemente el reparar su relación. Se pasó la mano por el cabello, incapaz de procesar esta nueva realidad. ¿Cómo enfrentar a alguien que podía destruir su mundo nuevamente? ¿Quiénes son esas personas, Luis? ¿Qué fue lo que hiciste? Su voz era un susurro. Temerosa de lo que pudiera venir, Luis dejó caer su mirada al suelo. Me involucré con personas que no son precisamente buenas. Me dejé llevar por el dinero fácil y el orgullo. Pero cuando me di cuenta, ya era tarde. Había traicionado cosas más que solo nuestra relación. Hay cosas que pueden llevarme de vuelta a ese mundo oscuro, y no quiero eso para ti ni para los niños. El eco de sus palabras resonó en el aire, como un pesado viento que anunciaba tormenta. Clara no sabía si podía confiar en él nuevamente. Sus emociones eran un torbellino, el amor, el miedo y la traición chocaban en su mente. ¿Y cómo puedo estar segurísima de que no volverás a caer en la misma trampa? ¿Qué garantías tengo de que no seré yo la que termine pagando por tus decisiones? Sus ojos se encontraban con los de Luis, buscando culpables en su tristeza. Te juro, he hecho un compromiso, no solo contigo, sino conmigo mismo, respondió él con fervor. Quiero salir de este ciclo, Clara. Pero necesito que estés a mi lado para poder hacerlo. Sin tu apoyo, no sé si pueda. Clara sintió como si le estrujaran el corazón. El miedo a perderlo de nuevo estaba entrelazado con la posibilidad de que sí, quizás, él realmente había cambiado. Se dio un momento para pensar, buscando claridad entre la niebla de sentimientos. ¿Y qué pasa si no es suficiente? Si estamos en riesgo y no puede haber marcha atrás, Luis, ¿estás preparado para enfrentar las consecuencias? La decisión parecía inmensa, como un abismo que se abría frente a ella. Luis asintió, su mirada se llenó de determinación. Haré lo que sea necesario para proteger a nuestra familia. No me iré otra vez. No dejaré que las sombras de mi pasado nos hundan. Pero necesito tu ayuda. La única forma en que podemos enfrentarlos es unidos. Clara tomó un profundo aliento, dejó que sus pensamientos fluyeran como un río desbordado. El amor que sentía por él era innegable, pero era lo suficientemente sensata como para ver las grietas que aún existían. Necesitaba un plan, una manera de estar preparadísima para cualquier eventualidad. El sonido de sus hijos riendo a lo lejos le trajo un tenue alivio. Secó una lágrima que se escabulló por su mejilla. De acuerdo, pero tenemos que ser cuidadosos. No podemos dejar que esto afecte a los niños. No podemos darles más razones para temer, ya hemos pasado por mucho. Luis asintió y su rostro se iluminó con una chispa de esperanza. Lo haremos como un equipo. Juntos, lo enfrentaremos. Y haré todo lo posible para que el riesgo sea mínimo. Clara sintió que esa era un resquicio de luz en su mundo a punto de oscurecerse nuevamente, pero aún quedaba una sombra de incertidumbre. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si terminamos en lo mismo de antes? La pregunta persistía, como una nube oscura acechando en el horizonte. Entonces buscaremos la manera de volver a levantarnos. No dejaré que el miedo nos mantenga atrapados, dijo Luis, su voz ahora era un rayo de determinación. Inesperadamente, una sensación de unidad comenzó a germinar en su interior. Así, decidió que no permitiría que el pasado definiera lo que podrían construir. Pero el sacrificio era enorme, y sabía que había mucho más en juego. De repente, un grito fuerte y agudo partió el aire. Clara y Luis giraron hacia la dirección del sonido, sus corazones latiendo aceleradamente. El peligro no solo era un recuerdo, estaba aquí, justo frente a ellos. ¿Qué fue eso? Clara preguntó, llenándose de preocupación. A medida que avanzaban juntos hacia la fuente del grito, la respuesta a su dilema parecía acercarse, así como la realidad de que, a veces, enfrentar a los fantasmas del pasado significaba estar listo para lo inesperado. ¿Estaban ambos listos para lo que vendría?
La respuesta se desvanecía en el aire mientras les esperaba la próxima tormenta, una que nunca imaginaron posible. Clara avanzó con cautela, aferrada a la mano de Luis, quien la seguía de cerca, compartiendo su inquietud. El crujir de las hojas bajo sus pies resonaba en la quietud de la noche, como un eco de la tensión que aumentaba a cada paso. Al fondo, una sombra gris se dibujaba entre los árboles. Clara contuvo la respiración. ¿Quién podría estar allí en medio de la oscuridad? El grito se repitió, esta vez más cercano. Fuera de sí, Clara sintió que su instinto maternal la empujaba hacia adelante. Vamos, Luis, tenemos que ver qué está pasando. Al llegar a las sombras, Clara se encontró con un pequeño grupo de niños que jugaban en un claro iluminado por la luz de la luna. Pero su felicidad se detuvo abruptamente al verlos. Martín, su hijo mayor, estaba en el centro de la conmoción, y su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de terror. «Mamá», gritó Martín, con una voz temblorosa. «El perro. Se ha perdido». Clara sintió que su estómago se retorcía. La pobre peluda, su fiel compañera, había estado a su lado en los momentos más difíciles. ¿Cómo podría haberse ido? ¿Dónde lo viste por última vez?, preguntó, buscando rápidamente en su mente no solo cómo encontrar a su perro, sino cómo calmar a su hijo y, a la vez, contener su propio temor. Se escapó entre los árboles. Él solo no lo encontré, murmuró Martín, sus ojos llenos de lágrimas. Luis se arrodilló junto al niño y con una voz suave le dijo, «No te preocupes, Martín. Vamos a buscarlo juntos, ¿sí? Todos juntos». Era un momento decisivo. Clara miró a Luis, buscando un destello de aquel hombre que una vez supo que era. La complicidad en sus ojos no se dejó ver por mucho tiempo, la preocupación por su hijo estaba a la vista. Sin importar lo que hubieran discutido antes, ahora eran un equipo de nuevo por su familia. «Vamos, Clara», insistió Luis, y comenzó a moverse entre los árboles. Clara lo siguió, su corazón latiendo fuertemente como un tambor marcando el ritmo de la búsqueda. Si había algo que había aprendido de su matrimonio, era que el amor lo superaba todo. En este momento, cada grano de duda y miedo se desvanecía, siendo reemplazado por el único deseo de encontrar a su mascota y mantener unida a su familia. Mientras buscaban, su mente se encontraba dividida entre el miedo y la esperanza. La oscuridad parecía susurrar secretos antiguos, transportándola a un tiempo más sencillo, donde un solo ladrido podía llenar su hogar de alegría. Cada rincón que revisaban era una prueba de su voluntad, de su deseo de arreglar las cosas, no solo con Luis, sino con cada parte de su vida. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, escucharon un ladrido familiar. Clara sintió que su corazón se detuvo. Al girar una esquina, encontró a su perro, sentado, moviendo la cola con alegría desbordante. «Ahí está», gritó, una sonrisa de alivio iluminando su rostro, pero la felicidad se tornó rápidamente en el entendimiento de que las sombras aún acechaban cerca. A medida que acercaban al perro, Clara notó la figura de un hombre a lo lejos, observando. Su corazón se encogió. La verdad estaba más cerca de lo que pensaban, y sabía que lo que temía podría estar volviendo a su vida, arrastrando consigo los peligros del pasado. Luis susurró, con una mezcla de miedo y alerta en su voz. El hombre, con un aire inquietante, se acercó lentamente. «¿Quién es ese?». La pregunta quedó atrapada en su garganta, mientras un escalofrío recorría su cuerpo. La búsqueda por su perro había desatado lo que temía. Luis, siguiendo su mirada, endureció su postura. «No lo sé, Clara, pero no parece bueno». El peligro no estaba solo en su historia, sino que se acercaba de nuevo. Y en un momento, todo lo que había ganado podría perderse otra vez. ¿Estarían listos para enfrentar lo que se ocultaba tras aquel sombrío rostro? El futuro incierto aguardaba entre las sombras, y el tiempo comenzaba a apremiarles. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Clara sintió como el sudor le resbalaba por la frente a pesar del frío de la noche. El hombre avanzaba, su figura se hacía más clara con cada paso, pero no podía distinguir sus rasgos. Solo la penumbra y su silueta desdibujada la mantenían en un estado de alerta. La respiración de Martín, ahora ansiosa, pisoteaba la calma que habían logrado recuperar al encontrar a su perro. «¿Quién eres?», preguntó Luis, alzando su voz como un escudo, intentando proteger a su familia. Clara sentía el pecho oprimido. Cada instinto le gritaba que retrocediera, pero el amor por su hijo y su mascota la anclaba al suelo. El hombre se detuvo. Desde lo profundo de la oscuridad,
Sus ojos destellaron en la luz de la luna, y entonces, sonrió. Era una sonrisa que enviaba malos presagios a su corazón. No deben tener miedo, dijo con una voz suave, casi melódica, pero Clara sabía que nada que viniera de un extraño en la oscuridad era inocente. ¿Qué quieres?, replicó Luis, más firme ahora, cada vez más levantando la voz. Estoy aquí para ayudar, respondió el hombre, avanzando un paso más. He estado observando, y sé sobre ustedes. Sé lo que han estado enfrentando. Un frío recorrió la espalda de Clara. ¿Ayudar? ¿Cómo podía ese hombre ayudarles? Aunque las intenciones parecieran ser buenas, sus palabras sonaban ensombrecidas por algo ominoso. La noche se había convertido en un laberinto lleno de dudas. Martín se escondió detrás de Clara, apretando con fuerza la correa de su perro. «Lárgate», gritó, la valentía de un niño resonando en la oscuridad. Clara sintió una mezcla de orgullo y miedo. Con sus manos temblorosas, se arrodilló para estar a la altura de su hijo. «Martín, escucha a mamá», empezó a murmurar, pero el hombre interrumpió. «No debe temer, niño. Estoy aquí por su madre». La risa burlona y la mirada fija del extraño hicieron que Clara temblara. «¿Qué sabes de mí?», soltó, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. El hombre cruzó los brazos, su actitud revelando una confianza perturbadora. «He estado vigilando. Los secretos de su pasado, las promesas que rompieron, todo está en juego. Pero hay formas de arreglarlo. Tu historia no tiene que acabar así». Un silencio helado llenó el claro. Clara miró a Luis, buscando en sus ojos una respuesta. Pero él estaba tan confundido como ella. «Te equivocas. No hay nada que arreglar. Somos una familia, no necesitamos de ti ni de tus trucos», dijo Luis, intentando mantener el control ante lo desconocido. «¿De verdad?», respondió el extraño, su sonrisa se amplió. «Entonces, ¿por qué su hombre no ha regresado? ¿Por qué no ha estado a su lado cuando más lo necesitaba?». El estómago de Clara se revolvió, la amargura de su pasado regresó en un instante. Fue como abrir una herida que creía cerrada. La sonrisa del hombre se transformó en una mirada intensa, llena de desafíos. «Es solo una cuestión de tiempo», dijo, como si conociera secretos ocultos. «Ahora, la elección es suya, permanecer en la sombra de su historia o iluminar el camino hacia lo que realmente desean. Pero tengan cuidado, porque no todos los caminos son seguros». Con esas palabras, el silencio se apoderó del entorno. Las sombras parecían más intensas, y Clara sintió que el aire se volvía más pesado. La incertidumbre palpitaba en su pecho como un tambor que marcaba una cuenta regresiva. «¿Qué camino elegirán?», murmuró el hombre, su figura desvaneciéndose entre la niebla de los árboles. Clara se dio cuenta de que no era solo la búsqueda de su perro lo que tenían que enfrentar esa noche. La oscuridad no era solo física, era emocional, y el pasado estaba llamando a su puerta. Luis tomó la mano de Clara con fuerza, buscando anclarla. «No lo escuches. No podemos dejar que el miedo gane de nuevo», susurró. Pero, mientras se alejaban, la imagen del hombre permaneció grabada en su mente, como un terrón de arena en su zapato, una señal de que lo hacía aún más real. La noche aún era joven, y Clara sabía que lo peor tal vez estaba por venir. ¿Pueden realmente dejar atrás los secretos que resuenan en sus corazones? Una decisión pendía sobre ellos, y el tiempo se apremiaba. Martín se aferró al brazo de su madre, su pequeño cuerpo temblando ligeramente. Clara sintió un nudo en el estómago. La luna seguía brillando, pero el mundo parecía haber perdido su color. Con cada paso que daban, la incertidumbre se apoderaba más de sus corazones. «Vamos a casa», dijo Luis, casi como un mantra, aunque su rostro estaba cubierto de tensión y preocupación. El bosque a su alrededor parecía un taller de sombras, cada árbol se erguía como un guardián de sus propios secretos. Cuando alcanzaron el camino pavimentado, Clara se giró una última vez, pero el lugar donde había estado el hombre era solo una mancha oscura, ya olvidada. «Papi, ¿quién era ese hombre?», preguntó Martín, la voz llena de curiosidad y temor a la vez. «No lo sé, hijo». «Pero no me gusta», contestó Luis, apretando la mano de Clara con más fuerza. El resto del camino a casa fue un silencio tenso. Clara pensaba en lo que había dicho el extraño. Secretos del pasado, promesas rotas, ¿qué quería decir? ¿Acaso estaba hablando de la ausencia de su esposa? La idea de que su antiguo amor podía haberlo dejado todo atrás,
Persiguiendo sombras de un pasado que solo existía en el rincón oscuro de su mente, la llenaba de un escalofrío helado. Al llegar, el hogar la recibió con su calor familiar. El refugio que habían construido juntos parecía más frágil que nunca. Clara se sentó en el sofá, abrazando a su perro, quien los miraba con ojos inocentes, ajeno a la tormenta emocional que se desataba a su alrededor. ¿Cómo podemos dejar atrás esos secretos?, murmuró, sintiendo que la carga de los errores pasados la hundía. Luis se arrodilló frente a ella, tomando su mano. Debemos hablar de ello. Es hora de abrir viejas heridas. No podemos seguir así, Clara. Nuestro hijo necesita saber la verdad. Necesitamos sanar. El rostro de Clara se enfrentó a la dura realidad, pero evadir esa conversación parecía más fácil que desenterrar lo que habían dejado atrás. Sus recuerdos la golpearon como olas en una tormenta, mezclando momentos de felicidad y angustia. ¿Estaba lista para enfrentar lo que había escondido durante tanto tiempo? No sé si puedo, susurró, dejando escapar un sollozo. Iremos juntos, prometió Luis, su voz firme como una roca. No importa lo que encontremos, estaremos juntos. Eso lo hace más fácil. Martín, inquieto ante los murmullos graves de sus padres, miró a su perro y luego a ellos. ¿De qué están hablando?, preguntó con voz inocente. Es algo que tenemos que explicar, mi vida, dijo Clara, sintiendo otra vez esa presión en el pecho. Justo en ese instante, el sonido de un golpe sordo resonó en la puerta trasera, como el eco del pasado llamando. Clara se estiró hacia el sonido, y su corazón se detuvo. Lois la sostuvo, evitando que se levantara. Queda ahí. Puede ser ese hombre otra vez, advirtió, su voz temblando. El ruido se repitió, más insistentemente, acompañado de un leve susurro que provenía del otro lado de la puerta. Clara, su nombre se deslizó como un frío por su piel. Era una voz que conocía, una que había creído perdida para siempre. La realidad se fragmentó en 1000 pedazos, y Clara sintió como el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Qué estaba haciendo allí? Martín dio un paso atrás, los ojos grandes como platos. ¿Quién es, mamá? El temor invadió el aire. Clara no estaba segura de querer saber la respuesta, pero las sombras de su pasado estaban finalmente a punto de cruzar el umbral de su vida. Los secretos que la habían perseguido estaban a punto de ser revelados, y no había vuelta atrás. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Luis, sus palabras un susurro lleno de miedo. La decisión estaba en el aire, y mientras Clara asumía la mirada de su familia y la puerta temblaba nuevamente, supo que era el momento de enfrentarse a sus demonios. Pero, ¿qué pasaría si abrir esa puerta significaba desatar el tormento que habían intentado olvidar? No pudo evitar preguntarse: ¿sería su salvación o su perdición? Clara inhaló profundamente, el aire en la habitación se sentía pesado, como una tormenta eléctrica a punto de estallar. La voz que resonaba al otro lado de la puerta era un eco de los recuerdos que había construido y destruido en un mismo giro. Martín, su pequeño, aferrado a su perro, miraba con una mezcla de curiosidad y temor. ¿Quién estaba ahí? Con un péndulo de emociones, Clara enfrentó la puerta, el corazón retumbando en su pecho. ¿Quién es?, fue lo único que logró articular, su voz temblando mientras el ser en el umbral seguía llamándola. Clara, soy yo. La voz había perdido su dulzura, y ahora sonaba cargada de un dolor que resonaba a través de los años. Era un recordatorio de todo lo que había perdido. Las lágrimas brillaban en sus ojos, pero sacudió su cabeza. No puedo abrirte, respondió, con un leve temblor. Lois se mantuvo a su lado, su presencia como un refugio en medio del caos. La realidad se sentía ansiosa, aquella puerta se convirtió en un divide, el mundo exterior y sus amenazas frente a su búsqueda de paz y reconstrucción familiar. Por favor, Clara, necesito hablar contigo, persistió la voz, y Clara sintió que su corazón se rompía un poco más. ¿Era posible que ese fuera el hombre que había dejado todo atrás para buscar redención? ¿Por qué ahora?, gritó Clara, sintiendo la rabia y el dolor aflorar, una mezcla de vulnerabilidad que no podía ocultar. ¿Por qué después de tanto tiempo? ¿Por qué no estuviste aquí cuando más te necesitábamos? Las palabras estallaron desde su interior, llenas de rencor y tristeza. Porque no sabía cómo enfrentar mis propios demonios, respondió la voz, esta vez más apagada, pero Clara no se dejaba influenciar por la nostalgia. Lo que necesitaba era proteger a su familia. Si es mi padre, quiero verlo, dijo Martín, rompiendo la tensión. Con ojos brillantes y ansiosos, el niño anhelaba ver a un hombre que solo había escuchado en historias.
Su voz resonó con la fuerza de los inocentes. Clara miró a Luis, quien asintió despacio, su propia lucha reflejada en su mirada. Vale, pero tienes que prometerme que no habrá más secretos. No podemos permitirlo, dijo, entrecerrando los ojos, la firmeza con la que hablaba ganándose su propio espacio en esta conversación inevitable. Lo prometo, murmuró la voz, un susurro cauteloso. Claramente, había sufrimiento. Clara sabía que la verdad podría ser un arma de doble filo, pero había llegado el momento de enfrentarse a sus sombras. Con una mano temblorosa, Clara finalmente dio el paso. Abrió la puerta. Y allí estaba, el hombre que alguna vez había compartido su vida, ahora una sombra del pasado, marcado por las decisiones que lo habían llevado lejos. Hola, Clara, dijo él, una mezcla de terror y esperanza. Cada palabra colisionaba con su corazón. Te hemos estado buscando. Clara se sintió fuerte, el dolor resuena en su voz. ¿Qué quieres? ¿Por qué has regresado? Su mirada retadora retumbaba con la fuerza de una mujer decidida. La conversación se tornó agridulce, donde viejos recuerdos se mezclaban con la urgencia de recuperar un tejido que parecía irrecuperable. Quiero enmendar mis errores, dijo él con sinceridad. He pasado por mucho, y sé que te fallé. Pero estoy dispuesto a luchar por la familia que dejé atrás. Luis apretó la mano de Clara, sosteniéndola con fuerza. Tendrás que ganarte esa confianza de nuevo, no será fácil, dijo, su voz profunda resonando en el espacio. No había tiempo para las palabras vacías. Lo sé, y estoy aquí para trabajar en eso, respondió el hombre. Pero algo en su mirada decía que no todo era tan simple. Clara sintió la tensión brotar del mismo aire que los rodeaba. Había secretos entre ellos, como murmullos que necesitaban salir a la superficie. Antes de seguir convirtiendo esto en una reunión familiar de la que no te has ocupado, necesitamos saber la verdad, Clara insistió. Cuéntanos todo. Cada detalle. Los ojos del hombre se cerraron, como si el peso del pasado lo aplastara. Hubo una sombra, un peligro real, del que no podía escapar. Me vi obligado a hacer cosas que nunca debía haber hecho. Por eso desaparecí, explicó. Estaba intentando protegerlos sin ponerlos en riesgo. Una ola de frustración atravesó el cuerpo de Clara. ¿Y tú crees que al dejarnos, eso nos protegió? Nos dejaste vulnerables, al borde del abismo. Para mí, eso es una traición, dijo, la voz quebrada pero firme. Su corazón dolía, pero sabía que todo debía salir a la luz. Martín había escuchado atento, y Clara sintió la necesidad de protegerlo. Esto es entre adultos, amor. Te prometo que todo estará bien, le dijo, acariciando la cabeza de su hijo, pero todavía quedaba una sombra de incertidumbre. Mientras el hombre hablaba, Clara sintió que la historia se repetía, que la oscuridad podría volver a burlarse de ellos. Pero las palabras de Luis, tan firmes, la habían hecho sentir fuerte. No dejes que el miedo te mantenga atrapada. Vine porque deseo hacer tu vida más segura, Clara, concluyó el hombre. Pero Clara sabía que no podría confiar en promesas vacías. Juntos, se dieron cuenta de que debían escribir un nuevo capítulo. La unión de su familia, aunque temblorosa, comenzaba a reescribirse. Sin embargo, los peligros exteriores seguían acechando. Todo esto era un recordatorio feroz de que el pasado no estaba realmente muerto. La vida había cambiado su rumbo, y aunque sus corazones estaban llenos de emociones reverberantes, el futuro podía reconfigurarse. Clara sintió en su interior que podían, con el tiempo, redefinir lo que significaba ser una familia. Estaremos juntos en esto, dijo Luis, una chispa de esperanza brillando entre ellos. No solo como marido y mujer, sino como guerreros. Nuestra batalla acaba de comenzar. Clara sabía que los peligros del pasado no desaparecerían por sí solos, pero con la unidad de su familia y el amor renacido, todo parecía un poco más posible. La lucha, el miedo y la esperanza eran las nuevas caras de su vida, y juntos se enfrentarían a cualquier sombra que amenazara irrumpir en su hogar. La vida puede ser dura, pero el amor y la familia son las fuerzas que pueden cambiar el rumbo de cualquier historia. Clara sintió que podía enfrentar cualquier batalla mientras estuvieran juntos, listos para luchar, renacer y sanar. Antes de dar el primer paso hacia su nuevo futuro, Clara volvió a mirar a Luis y a su hijo, recordando que, al final del día, podrían resolver cualquier obstáculo mientras nunca dejaran de amarse. La luz aún brilla, y su historia, aunque complicada, estaba lejos de acabar. ¿Qué decidirán hacer juntos a partir de ahora? ¿Serán capaces de enfrentar lo que realmente vendrá y encontrar la paz que tanto han buscado? Solo el tiempo lo dirá,
pero Clara sabía que ya no estaba sola en esta lucha. El amor era la luz guiando su camino. Y mientras se abrazaban, los ecos de risas y unión resonaron profundamente en su hogar, en una nueva visión de su futuro brillante. Ahora, más que nunca, el viaje apenas empezaba. Si te ha llegado al corazón esta historia, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo y no perderte las historias que vienen. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que otros también se inspiren con estas historias. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, queremos leerte. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans saben lo importante que es apoyar el canal a través de estas acciones.